Muy buenos días para todas y todos. Vamos a dar inicio al simposio que hemos titulado Genes y Migraciones en América del Sur, un retrato de la identidad contemporánea. En principio, voy a dar una charla y la hemos preparado un poco dirigida a la nueva generación de genetistas de poblaciones y queremos hacer énfasis en algunos aspectos que nos parecen muy relevantes para la investigación genética poblacional. Y posteriormente vienen tres presentaciones sobre ADN mitocondrial, cromosoma y una revisión general del panorama suramericano. Entonces, vamos a dar las gracias inicialmente. Perdón, un segundo, ya aquí. Vamos a ver si se dañó o no se dañó este aparato. Eh, Como ya se comentó en la apertura el día de ayer, el Congreso que nos habla de las poblaciones y los recursos genéticos latinoamericanos a 100 años de la genética de poblaciones. Esos 100 años de la genética de poblaciones, empezaré hablando un poco de ese proceso histórico y he traído algunos textos que me parece importante mencionar y como lo decíamos, esta es una presentación dirigida a esa nueva generación de genetistas de poblaciones en la que haremos énfasis de algunos aspectos importantes para el desarrollo de estos estudios. Entonces traíamos en esta diapositiva que podríamos casi que decir que si bien son 100 años de la genética de poblaciones, casi que la genética como tal nace muy ligada, muy pegada a las poblaciones y al análisis numérico. En la diapositiva que estamos viendo, en esta parte vemos esta tabla que corresponde al primer estudio retratado en el que aparece un análisis matemático sobre una población y es justamente el artículo titulado Experimentos en híbridos de plantas, que es el artículo fundacional de la genética. Entonces, en esta tabla, uno de los elementos más interesantes es cómo Gregor Mendel hace una simulación teórica. Pese a que él tiene una población muy grande de guisantes, él en esta tabla nos sugiere muy abiertamente dice, qué sucedería si cada guisante a su vez tiene cuatro guisantes y a su vez cuatro, hasta que desarrolla un primer modelo matemático que aparece aquí planteado. Es decir, que en ese artículo fundacional de la genética ya aparecía un lineamiento matemático muy fuerte y ya no era un trabajo sobre un individuo, sino una población. Por eso me parece muy importante. Si bien son 100 años del trabajo de Haldane, pues fíjense que tan solo 10 años después aparece la teoría The Genetical Theory of Natural Selection de Fisher. Entonces debió ser también una época extraordinariamente activa en el mundo de la fusión entre la biología, la genética y las matemáticas, porque este libro que ya cambia conceptualmente la selección natural y en el que remarcaba en esta parte cómo Fisher nos va a hablar de la selección natural como una fuerza fundamental en los procesos evolutivos y cómo él aquí hace la observación de si estamos hablando de caracteres continuos o caracteres discretos. Entonces debió ser una época muy interesante y recordemos que estamos hablando de los años 30 en la que todavía no teníamos un modelo de estructura fina del gen. Es decir, que ese desarrollo conceptual de la genética va a iniciar primero desde una parte matemática, teórica y por supuesto poblacional. Bien, entrando ya en materia, si bien aparecen libros muy interesantes y por eso la presentación de hoy está salpicada de libros que queremos recomendar, porque uno de los grandes genetistas del mundo, como es fue el profesor Luigi Luca Cavalli Sforza, nos regala en muchas de sus publicaciones algunos libros que son importantes para esa nueva generación. En Genes, Pueblos y Lenguas ya se empieza a vislumbrar la importancia de ese análisis poblacional, la importancia no solo del gen, porque recordemos, todavía en esos momentos no hay una estructura fina del gen y sin embargo, ya Cavalli Sforza en el desarrollo de la teoría genética poblacional está hablando de la importancia de los pueblos y de las lenguas, es decir, está involucrando todos los aspectos propios de la cultura. A partir de los trabajos de Cabal y Esforza, ya se hace un primer trazado general de la gran migración humana, que es Spencer Wells, que había sido también discípulo de Cabal y Esforza en Stanford, retrata muy bien en el libro titulado El viaje del hombre y que es parte de ese gran proyecto mundial que fue el proyecto genográfico. Entonces, en el proyecto genográfico ya parecía mostrarse una gran
categorización, una buena estructuración de las diferentes poblaciones a lo largo del mundo. Sin embargo, el tema del poblamiento suramericano es un tema profundamente vigente. Ayer pudimos ver, vuelvo a traer esta diapositiva que el doctor Andrés Moreno nos presentó ayer, donde nos mostraba esa gran diversidad que hoy ya conocemos en todo el mundo, pero llama la atención ahí cómo hay muchas partes ya estudiadas y sin embargo Suramérica todavía tiene muchos enclaves poblacionales que tenemos que descifrar. Hay muchos elementos que todavía no tenemos aún claros. Traía yo un collage de algunos trabajos preparando esta charla. Uno encuentra perfectamente 100 trabajos que se han hecho en los últimos 10 años sobre grupos, poblaciones, estructuración de todo lo que es la genética suramericana, de todos los movimientos poblacionales. Entonces aquí traía solo referencia de algunos trabajos que me parecen muy relevantes y muy importantes y que algunos de ellos corresponden a autores que están presentes en este evento. Bien, entonces voy a mencionar algunos trabajos que me parecen relevantes por las ideas que proponen en el planteamiento de esa estructuración suramericana. Y aquí aparece un trabajo de Rolando González José. Y lo traje a la presentación porque cuando nos habla del poblamiento de la Patagonia, nosotros al mirar el poblamiento suramericano siempre pensamos que fue un poblamiento unidireccional y que fue como un solo grupo. Y en esta tesis, que fue su tesis de doctorado, Rolando nos contaba cómo esos grupos van a ser realmente diferentes linajes claramente establecidos. Es decir, que no fue solamente una migración unidireccional, como solemos pensar el poblamiento del último subcontinente de la Tierra, sino que fue un proceso profundamente dinámico y en el cual, por ejemplo, en este trabajo que lo recomiendo mucho, se ve que hay diferentes linajes claramente establecidos. Otro de los trabajos que para mí es muy importante es el trabajo del profesor Mauricio Moraga, y es que también ese trabajo para mí es uno de los más relevantes, que me gusta mucho trabajar con mis estudiantes, justamente porque va a dar como fin a esa idea de unidireccionalidad en en el proceso y poblamiento suramericano para mostrarnos unas migraciones y unos movimientos en toda la región de la parte del cono sur donde hay movimientos constantes entre Andes y las regiones de planicie suramericana, entre movimientos que van en reversión, movimientos no solo de norte a sur, sino de sur a norte y constantes en los procesos de poblamiento suramericano. El DNA o lo que estudiamos hoy en día, que ayer estábamos estudiando y mirando, mucho corresponde a los trabajos que se presentaron ayer en su gran mayoría, son trabajos que corresponden a ADN actual. Sin embargo, también con el trabajo como que ha hecho el profesor Moraga, y estos son trabajos hechos por José Vicente Rodríguez en Colombia, vemos que entender el poblamiento actual está imbricado, está profundamente unido con el poblamiento ancestral. Vemos que no podemos llegar a una conclusión sólida si no estamos mirando también todos los elementos arqueológicos. Entonces, la comprensión de ese relato actual suramericano es en dos fases. Necesitamos tanto el DNA antiguo como el DNA actual. Aquí quiero resaltar el trabajo de la doctora Andrea Casas en Colombia, en el que se ha trabajado muchos de los hallazgos de la región andina, muchas de las momias que se trabajaron incluso hace un par de años en compañía del doctor Parson en Austria, se tipificó y se hizo el retrato del colombiano más antiguo que aparece retratado acá en estos papers. Entonces, muchos de estos elementos son importantes y aquí quiero ya empezar a resaltar un elemento importante y es que si bien en la construcción de nuestro criterio como genetistas, no solo debemos restringir al uso de esos artículos, de esos trabajos que hemos mencionado hasta el momento de la presentación, sino muchos de los libros que se están publicando y mucho de lo que creo que es importante resaltar para esa nueva generación y es la divulgación científica. Porque mucho de lo que estamos haciendo debe tener también una consonancia general en la población. Digamos que tiene que salirse del círculo de altos especialistas para llegar a nuestra población en general. Y pienso nuevamente que el trabajo que ha hecho, por ejemplo, el profesor José Vicente Rodríguez desde la Universidad Nacional de Colombia, pues es un trabajo muy de divulgación, pero no solamente él ha estado trabajando
no solamente él estaba trabajando en esa dirección, sino que quería traer acá el libro, este libro, que es uno de los también muy importantes en la genética suramericana y que fue escrito por el profesor Salzano, que fue para todos nosotros un gran maestro. De hecho, lo sigue siendo en sus publicaciones y en sus enseñanzas que quedaron en sus textos, y que son libros que como genetistas deberíamos tener en la consulta diaria. También lo hizo con la doctora María Catira Bortolini, que es una de las personas que más ha impulsado el estudio de las poblaciones suramericanas. No me gustan las diapositivas con texto, pero lo dejo solamente cuando es algo que definitivamente hay que colocar. Y aquí vemos un pequeño extracto y lo tomé no de un artículo especializado, sino de la Wikipedia, de la enciclopedia pública, de algo que cualquier ciudadano puede accesar fácilmente. Y aquí podemos ver la lista de éxitos y logros del profesor Salzano, que fue uno, sin lugar a duda, uno de los grandes maestros y creadores de esta asociación. También traía otro texto que me parece muy importante y es un texto guía que es el de el doctor Michael Crawford, y rescataba en esa introducción que hace en su libro de antropología genética cómo desde ese momento, desde la antropología, ya nos están hablando de la importancia del análisis demográfico en las poblaciones. Entonces, si bien nosotros desde nuestras disciplinas como la biología, la medicina, nos centramos mucho en el aspecto molecular, es importante también que nosotros demos cabida a otras formaciones y a otras formas de pensar esa realidad de la genética de poblaciones contemporáneas, y por eso no me lo estoy sacando de ninguna parte, sino nada más y nada menos de palabras escritas por el profesor Crawford. Muchas de estas ideas que se divulgan y que comentamos en altos círculos de especialistas deben tener mucha precaución. Yo invito a los estudiantes a que hagan un profundo proceso de reflexión sobre lo que sucede en Sudamérica, porque nosotros vemos cómo estas ideas de pueblos, de razas, de etnias, pueden llegar a permear a las altas esferas del poder. Y es así como sucedió en Colombia, por ejemplo, hace unas semanas, donde el señor presidente hacía una referencia sobre el concepto de raza. Entonces el presidente Petro decía que las razas no existían, que eso era un invento de los nazis, y por supuesto pues generó una polémica muy grande en Colombia que tuvimos que entrar a resolver para explicarle que realmente era un concepto muy antiguo y realmente era un concepto que venía incluso desde la metafísica aristotélica, o el doctor, el señor presidente, expresidente López Obrador, cuando hablaba del Día de la Raza en México, entonces de la pertinencia o no pertinencia de eso. O, por ejemplo, lo que pasa con la actual presidenta y cuando viene la pregunta de cómo resolver todo el tema de Medio Oriente. Entonces, en ese sentido, mis palabras nuevamente dirigidas a esa nueva generación de científicos en la genética de poblaciones, es que cuando nosotros nos iniciamos estábamos un poco lejos de todas esas esferas de poder, pero la genética de poblaciones, lo que hablamos de la enfermedad, lo que hablamos de nuestros pueblos, de poblamientos, de migraciones y la situación actual de América Latina y especial la que mejor conozco, la de Sudamérica, pues nos deja ver que nuestros conceptos o nuestra estructuración desde incluso lo político y lo cultural deben ser cada vez más fuertes, porque esto realmente está en un auge muy fuerte, y nosotros tenemos que también entrar a mirar cómo nos convertimos como científicos en un apoyo real a estas figuras. Por supuesto, aparecen acá posiciones un poco más radicales, como los de presidentes de Brasil o Argentina, que también han hecho afirmaciones un poco delicadas sobre los poblamientos suramericanos, y por supuesto que ahí es donde nosotros como científicos también tenemos mucho que decir. Citaba este libro que se publicó por el Fondo de Cultura Económica, Genómica Mestiza, donde es un trabajo hecho por el profesor Peter Wade, y realmente es un recorrido por varios grupos que hacen genética de poblaciones en toda América, y ahí dejan ver ellos
con los antropólogos una gran preocupación por lo que sucede con los datos que nosotros generamos, por qué va a pasar en la industria farmacéutica, qué hacemos nosotros cuando encontramos pacientes con variantes muy específicas. Hay una discusión ética muy fuerte y por supuesto nuevamente es el llamado a estas lecturas y a este fortalecimiento, porque incluso ayer en la presentación surgió una pregunta que me pareció muy importante y es: ¿para qué estudiamos poblaciones indígenas si son muy poquitos, si no tienen una cantidad o una densidad demográfica tan alta como para por qué deberíamos estudiarlos? Más adelante daremos un poquito de respuesta a esa pregunta. Entonces, necesariamente la genética de poblaciones no solo está cumpliendo 100 y más años, sino que realmente es una disciplina que prácticamente está de moda y estos señores que aparecen y la señora presidenta, por supuesto, ya la manejan en la cotidianidad y ahí es donde nosotros debemos estar muy alertas de lo que ellos comentan, porque ellos son los que manejan finalmente mucho de la política científica en Latinoamérica. Bien, eh, traía este capítulo que también considero muy bueno, escrito por la profesora Lorena Madrigal, y que fue un texto que incluso a partir de de la polémica que despertó el señor presidente, pues tuvimos que sacarlo para que los asesores del Ministerio de Ciencia y Tecnología sentarnos con ellos a decirles que había que examinar un poquito esos conceptos como el de raza. Entonces son, por ejemplo, definiciones que todavía requieren mucho para escribir. Como lo decíamos en su momento, son definiciones a las que no hay que tenerle miedo ni ser políticamente correctos, sino que hay que ser científicamente correctos con el uso de este tipo de afirmaciones. Y este capítulo, pues, es una invitación de lectura. Hasta este momento, entonces, mucho recae en el estudio de artículos científicos, estamos hablando de divulgación, y aquí quiero resaltar también un video que encontré de la profesora Mónica Sanz, muy interesante, sobre un video, una película que no he podido ver, tal vez ustedes sí, y se llama El País sin Indios. Y nos está contando la profesora Sanz la importancia de involucrar todos esos elementos históricos en el análisis poblacional, pero no solamente el elemento histórico de la adaptación en el tiempo, sino de los eventos históricos que marcan los poblamientos. Eh, en las sustentaciones y en las tesis muchas veces cuando estamos viendo los trabajos estamos haciendo referencia a procesos muy antiguos, a procesos de hace 500 años, 10.000, el poblamiento. Y claro que los diferentes genetistas suramericanos ya tienen consensos muy claros de las épocas de poblamiento. Yo creo que ese no es el punto a discutir ahora, pero sí es importante muchos eventos actuales que no estamos considerando. Y por eso es importante, hago una mención de involucrar los elementos históricos y pienso que escuchando algunos videos de la profesora Mónica, pues también nos queda muy clara la importancia de involucrar los eventos históricos en este proceso. Bien, Suramérica y en términos generales toda la América, si bien cambié las diapositivas y estas son fotografías fresquitas, hay que entender también que lo que ha sucedido en América, y retomo algo de las palabras de lo que comentamos ayer, lo que ha sucedido en América es una fusión de pueblos, una fusión muy interesante, y esa fusión de pueblos, como nos mostraron en las conferencias ayer, no solo se dan en el escenario de los genes, no solo se dan en ese escenario donde cada vez podemos rastrear un mayor número de tipificaciones, un mayor número de variantes que nos den cuenta de esa ancestralidad que tienen nuestras poblaciones, sino que una simple visita por una ciudad como Guadalajara nos deja ver esa fusión. Esta diapositiva lo que quiere mostrar es ese gran poder que debió tener en su momento la corona española para hacer de esta tierra esas edificaciones. Y esa mezcla entre lo que es europeo y lo que es americano. Uno ve el Teatro de Gollado y ve estas imágenes que son puramente de naturaleza, de ancestría europea, podríamos decirla, estos templetes, este tipo de arquitectura. Y sin embargo, en muchos detalles, la arquitectura que llega de Europa en su momento
y que llega a establecerse producto de la corona española, está profundamente también imbricada por esa cultura azteca y por esas culturas centroamericanas. No más esta fuente que podemos ver ahí cerca del hotel donde nos estamos hospedando y estos dibujos encontrados de la época precolombina, donde muchas de las figuras de la estatuaria, de la simbología se sigue conservando. Pero no solo está, por ejemplo, en nuestra arquitectura, sino en muchas otras facetas de nuestra cultura. Por ejemplo, muchas de nuestras fiestas en toda Sudamérica que actualmente tienen una connotación religiosa judeocristiana, como en Colombia, por ejemplo, las fiestas de San Pedro o las fiestas de San Juan, son realmente fiestas que eran de naturaleza indígena y que la corona española sobrepone con el nombre de San Pedro o de San Juan, pero realmente eran eventos indígenas muy importantes. Algunas fiestas como el Festival de la Cultura Wayuu, por ejemplo, todavía se conservan. Entonces lo que vemos en esta diapositiva es un poco todas esas manifestaciones culturales que nosotros disfrutamos, pero que realmente tienen pasados indígenas muy fuertes. Las fiestas en Bolivia, claro, hay fiestas más actuales como las vendimias que se hacen ahorita no recuerdo el nombre de la población chilena, ahorita le preguntamos al profesor Moraga que lo acaba de ver en el auditorio. Entonces, ese tipo de elementos fundamentales también son esenciales para la comprensión de la dinámica poblacional. Bien, algunos textos que me parecen importantes también en ese discurso sobre la fusión de pueblos, por ejemplo, lo que ha hecho Peter Wade y lo que en algún momento afirmaba el presidente de Brasil, que en Brasil no existía ni nunca ha existido racismo, pues valdría la pena sugerirle algunas lecturas o, por ejemplo, los trabajos que se han hecho sobre la música y la literatura latinoamericana. ¿Qué sucede cuando nosotros en la literatura, por ejemplo, encontramos claras alusiones a eventos poblacionales? Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, en Los Hombres del Maíz, nos cuenta mucho a modo de novela muchas de las estructuras sociales mexicanas que fueron importantes también para la matrilinealidad y para la patrilinealidad, cómo se llegó a las estructuras poblacionales que tenemos. Y eso no lo vamos a encontrar solamente en el discurso genético. Ya está escrito en nuestra literatura. Carlos Fuentes, que nos habló, por ejemplo, de todas las poblaciones desplazadas y de esa forma de vida tan mínima, tan paupérrima de muchas poblaciones en toda Latinoamérica. Un libro importante para los colombianos y que creo que se puede expandir a toda Sudamérica y es La Vorágine de José Eustacio Rivera. Es un libro que también está cumpliendo 100 años en este momento y esos 100 años de la publicación nos cuenta cómo fueron todos esos desplazamientos de las poblaciones andinas hacia la Orinoquía y Amazonía colombiana. Es una novela desgarradora que nos muestra cómo esos eventos, como los de las caucherías, hicieron que muchas poblaciones andinas se desplazaran hacia la Amazonía. Yo recuerdo hace un tiempo una tesis que tuve que evaluar de poblaciones de la Amazonía colombiana donde aparecían variantes alélicas propias de comunidades europeas y la pregunta era por qué esas variantes estaban ahí, qué había pasado ahí. Y por supuesto, cuando hacemos una revisión histórica, fueron comunidades, como mostró el profesor Guillermo Barreto, que al principio del siglo XX recibieron el auge de muchas poblaciones europeas por la explotación del caucho. Y al llegar los caucheros a estas poblaciones, dejaron hijos y ellos cuando ya se acabó el auge del caucho sencillamente se fueron y los niños quedaron ahí volviendo a sus comunidades ancestrales y lo que va a pasar es que hoy cuando vamos a esas comunidades indígenas, pues nos encontramos variantes alélicas y no nos explicamos como la razón de esa aparición de esas variantes. Pero, por ejemplo, la vorágine nos deja ver a modo de novela qué sucedió ahí. El famosísimo Cien años de soledad y todo lo que sucedió, hay un capítulo en Cien años de soledad que nos habla sobre las masacres de las bananeras, sobre esos grandes procesos sociales que han marcado, que marcaron el siglo XX en toda la América Latina y que por supuesto, pensaría yo, vale la pena que consideremos en el análisis poblacional. Fenómenos más recientes.
que debemos también considerar en esa estructuración de la genética. Todo lo que sucedió con las dictaduras militares en Argentina, con los desaparecidos, todo lo que sucedió en la dictadura militar en Chile o lo que ha sucedido en la guerra civil colombiana, en la que tenemos cerca de 150.000 desaparecidos y grandes movilizaciones internas. Entonces, cuando entramos a hacer estudios de genética de poblaciones en comunidades indígenas colombianas, y nos hacemos la pregunta de por qué esa estructuración y la proyectamos en el tiempo hacia la época de la conquista y a la época de la colonia, pues no es cerrado. Sin embargo, fíjense que 150.000 desaparecidos, por lo menos en Colombia, y la cantidad de desapariciones en Argentina o en Chile, marcan una dinámica poblacional importante que seguramente en la próxima generación podremos retratar, o la diáspora venezolana que ya lleva a varios millones de venezolanos que se han salido de su país para ir a toda Sudamérica. Esto es una dinámica poblacional que seguramente deberemos tener en cuenta y sobre lo que quería llamar la atención en esta primera parte de la charla. Esta diapositiva la vimos ayer. Entonces, por supuesto, en el contexto de lo que he querido ilustrar hoy, lo que vemos es que Sudamérica es un terreno extraordinariamente activo para el estudio de la dinámica poblacional. Lo que podemos ver aquí es que a pesar de que existen trazados generales de las poblaciones en el mundo, es clarísimo que todavía tenemos mucho que hacer y son palabras de aliento a una nueva generación de genetistas de poblaciones. Y en esa nueva construcción de los genetistas, no solo como hemos ilustrado hasta el momento, es la genética la que nos mueve, seguramente la comprensión de los pueblos desde su música, desde su arquitectura, desde su comida, desde su literatura, desde la historia en general, serán elementos importantes para la comprensión de esa genética. Si bien lo que hoy en día muchas veces nos afana es, y ahí lo mencionaré en unos minutos, es el tema de la enfermedad, pues vamos a ver que mucho de nuestro pasado, nuestro presente, va a explicar ese futuro, por ejemplo, de muchas patologías. No aguanté la tentación de mostrar algo de la orfebrería colombiana, que es del Museo del Oro de Bogotá y que les invito a conocer en algún momento, mostrándonos esa diversidad cultural de los pueblos ancestrales y que muchas veces los arqueólogos utilizan para definir movimientos poblacionales. Entonces, la definición de movimientos poblacionales, por ejemplo, en Colombia, no solo se hace desde ese escenario genético, sino también desde las diferentes estructuras orfebres que se han encontrado y que cuando ustedes vayan a Bogotá, pues toman mi teléfono y con mucho gusto les haré una guía por este museo. Bien, entrando un poco ya a mostrar algunos aspectos y ya sé que me he alargado un poco, voy a mostrar algunos aspectos importantes que complementan algo de lo que se habló ayer y es un trabajo que hicimos en la comunidad Wayuu en Colombia donde nosotros primero, aplicando varias de las cosas que he conversado, hicimos un juicioso estudio de la población desde su escenario histórico. Tratamos de acercarnos a la comunidad desde sus líderes y tratando de entender un poco las necesidades de la comunidad antes de irlo, pero también hicimos un juicioso análisis matemático por algo que se mostró ayer y son los tamaños de muestra, que es algo con lo que hemos venido trabajando y hago énfasis hoy porque muchos de los trabajos que se publicaron realmente con el tiempo deberían incrementar tamaños de muestra, cosa que no es nada fácil, pero hoy en día con la tecnología que tenemos cada vez es más fácil incluir muchas más muestras. Y es que sucede, como podemos ver en esta diapositiva, que cuando se hacen simulaciones con pequeños tamaños de muestras, las diferencias en distribuciones de frecuencias pueden cambiar sustancialmente. Pero cuando los tamaños de muestra se hacen más grandes, como podemos ver acá en esta simulación, a medida que incremento el tamaño de muestra para estudiar un polimorfismo, por ejemplo en STRs, vemos que las diferentes frecuencias se estabilizan. Es decir, en la gráfica 1 y en la 2, con una pequeña muestra, las frecuencias de un polimorfismo de STRs difieren considerablemente. Con una muestra grande ya empiezan a acercarse a un valor de parámetro poblacional mucho más certero. Entonces, nuevamente es una invitación a que muchas de las conclusiones que hemos sacado en la genética poblacional suramericana, seguramente con tamaños de muestra un poco más grandes y con la tecnología que tenemos ahora, podrían llegar a darnos nuevas respuestas. Bien,
Otro elemento que también consideramos importante en ese proyecto fue el acercamiento hacia las poblaciones. Incluso en este trabajo que hicimos con la comunidad Wayuu, que hicimos ya hace aproximadamente 10 años, fue importante entrar en comunicación con la comunidad, que incluso esto salió en una nota de prensa. Y aquí lo que hicimos en ese póster fue al ir a hablar con la comunidad Wayuu, que no hablan español, sino todavía conservan su Wayuunaiki. Hicimos este póster. Eso fue desarrollado por estudiantes de diseño gráfico de la Universidad Nacional y como pueden ver, ahí no hay una sola palabra. Y tratamos de involucrar a la población para contarles en las diferentes castas de la etnia Wayuu lo que iba a suceder cuando fuimos allá y lo que nos permitía a nosotros traducirle y mostrarle e involucrar a la población. Entonces, ese análisis que hicimos en la cultura Wayuu no solo fue un tema demográfico, genealógico, sino también un tema de lo geográfico y lo genético. Bien. Entonces, ese análisis demográfico nos da unas variantes, una información muy importante para la comprensión de la población y el modelamiento de las fuerzas del cambio evolutivo. Ahí encontramos tiempos generacionales, tiempos reproductivos de la población, tamaños efectivos, tasa de migración efectiva, coeficientes de aislamiento reproductivo, coeficientes de endogamia, distancias geográficas entre parejas. Le preguntábamos al señor y a la señora si eran de la misma región para establecer ese pool génico que tanto se movía. Y todo ese análisis demográfico viene a ser importante y aún no habíamos hecho la primera tipificación. Entonces, lo que podemos alcanzar con el tema demográfico es muy poderoso para después ahí sí entender desde esa clasificación demográfica los análisis como heterocigosidades, equilibrios estadísticos, análisis moleculares y al final el análisis demográfico da una explicación que es verificada por el análisis poblacional. Aquí nos acompañamos de algo también que consideramos importante al estudiar las comunidades indígenas y es que nosotros nos saliéramos de las clasificaciones coloniales, mestizos, mulatos, zambos, todo ese tipo de categorías que ya están un poco mandadas a recoger para entrar a mirar con la comunidad en conjunto con ellos cómo se autodeterminaban y cómo se autoorganizaban. Entonces empezamos a encontrar que ahí había guayús, que eran de ancestría guayú por linaje materno y paterno, pero que también habían unos que eran guajiros, que es la región, sin que se consideraran guayús, que estaban viviendo en las mismas comunidades, los que eran guayú, guajiros por una línea o por la otra, y gran cantidad de inmigrantes del interior. Entonces, al llegar a la población, no tomamos toda la comunidad guayú asignándole nosotros la categorización, sino que permitimos encuesta tras encuesta, como la que aparece aquí, que se autodeterminaran y nos ayudaran a hacer su propia clasificación. Y por supuesto, aquí desarrollamos nuevamente este instrumento con estudiantes de diseño gráfico para que fuera un instrumento lúdico, para que cuando nos sentáramos con cada persona, acá en este instrumento hay cerca de 105 variables que se le tomó a cada persona para ayudarnos a hacer una clasificación y encontramos datos de identificación, los datos de género, edad, lugar de nacimiento y aquí no solamente para clasificarlos usamos lugares de nacimiento, sino usamos también todo la clasificación de ancestralidad por linaje paterno y linaje materno. Esto, por supuesto, nos ha llevado a que con todas estas variables actualmente tenemos un biobanco de 3.000 muestras, todas esas muestras con esta categorización con la cual seguramente a futuro y con nuevos marcadores y con otros presupuestos de investigación, seguramente que podemos utilizar. Entonces, a pesar de que todas son personas nacidas en La Guajira y en la misma región, el análisis demográfico lo que nos permitió fue hacer una clasificación que jugó un papel bien importante en los estadísticos de su estructura posterior a las tipificaciones. Eso entonces es para resaltar la importancia del análisis demográfico que va afinando considerablemente los modelamientos matemáticos. Y así fue como llegamos a una caracterización, como lo hizo en su momento Rolando, de esas poblaciones indígenas que nosotros llamamos todos nativoamericanos colombianos, en realidad fueron clasificados en regiones
del norte y regiones del sur muy claramente y muy definidos, y eso que estábamos utilizando un pequeño conjunto de marcadores donde damos la importancia a todo lo que fue el análisis demográfico. Acá vemos algunas redes donde entonces los Wayuu o los Zenúes, que son poblaciones del Caribe, se diferencian muy claramente de las poblaciones amazónicas, y donde buena parte de esto se lo debemos al análisis demográfico. Y esto se vio también reflejado en los análisis de Structure, donde logramos clasificar, pero no por lugar de nacimiento, sino por ancestralidad. Entonces, cuando hacemos la encuesta, vamos mirando cuáles eran guayús realmente, cuáles eran guajiros, y este structure que al principio, cuando lo hacíamos por lugar de nacimiento, nos daba muy parejo, realmente logra discernirse muy fuertemente al utilizar el análisis demográfico. Y por supuesto, para nosotros, ese trabajo con la comunidad uno a uno, haciendo el levantamiento, nos dio valores importantes como la distancia intergeneracional, que nos permitía hacer simulaciones mucho más precisos de los procesos evolutivos para trazar mutaciones si son pre o postcolombinas. Y eso, por supuesto, también nos deja ver que en cada familia, cuando miramos el número de hijos que cada familia tenía, nos deja ver, hacer una proyección muy firme también del número de mutaciones que pasarían a la siguiente generación. Todo esto es para mostrar el valor o la importancia de ese análisis demográfico. Bien, este es un análisis que hicimos también de marcadores de inserción de lesión, donde encontramos finalmente, usando la demografía, ya muy claramente para las poblaciones colombianas, múltiple, los que llamamos personas ya no mestizos, sino de ancestría múltiple, porque no era posible categorizarlos en una región específica por ancestralidad, donde miramos comunidades nativoamericanas y ya eran precisamente los que eran de padre y madre y abuelito de comunidad indígena, tanto nativoamericanos, perdón, y las poblaciones africanas de San Andrés y Providencia, que realmente son poblaciones muy cercanas a las poblaciones antillanas. Todo esto en buena parte por el análisis demográfico. Ahora estamos estudiando las regiones de Boyacá, y esta región es una región interna donde nuestros genetistas clínicos han reportado gran cantidad de personas con enfermedades genéticas, y lo que hemos hecho ahí es un análisis demográfico muy profundo, pero aquí hemos involucrado el análisis histórico y etnográfico. Una variable importante en este estudio ya es ir a hablar en las comunidades con las diferentes personas para ir haciendo todo el análisis que son expertos los antropólogos, y es la etnografía que lleva a las poblaciones boyacenses a ser tan altamente endogámicas, y aparecen en esos primeros modelos pensando que es la tenencia de la tierra, que al boyacense, como le decimos en Colombia, a los de esta región, es básicamente la tenencia de la tierra, y estamos encontrando que la dinámica de endogamia por la etnografía es mucho más compleja, porque los movimientos sociales, de hecho, aquí vimos, por ejemplo, que se piensa que son poblaciones muy quietas, pero realmente eran poblaciones indígenas, como ya lo mostraba el profesor Moraga y como lo han mostrado otros estudios, que eran de movilidades muy profundas, pero que la secularización del Imperio Español pues logra que se queden en un solo lugar. Entonces, el trabajo etnográfico nos muestra que la endogamia, que fue reportada también por el profesor Velasco como un 12%, 13%, realmente cuando logramos unas discriminaciones de grupos familiares muy precisas, sube al 18 o al 22%. Entonces, en una tesis doctoral que se sustentó hace un par de semanas, veíamos cómo se confirma para las comunidades del norte de Colombia una mayor movilidad entre el norte, entre el sur, entre la región andina y entre la región del sur. Y esto para la familia Arawak, que también fue ampliamente estudiada por Dinora Castro y que confirma muchos de los hallazgos que ya se sabían. Pero ¿para qué estudiar comunidades indígenas? ¿Para qué? Surgió la pregunta ayer. Este artículo lo publicamos hace poco, y de hecho también hay otros artículos como los del profesor Verdugo, que también tuve oportunidad de ver esta semana, donde la ancestralidad, por lo menos en la pandemia, en el COVID-19, jugaba un papel relevante, donde se han encontrado en muchos estudios diferenciaciones por ancestría. Luego,
¿cómo hacemos nosotros para tener valores de referencia ancestrales? Estudiando comunidades indígenas. Y ahí no importa que sean poquitos. ¿Cómo vamos a entender la dinámica de una enfermedad en la población de Ciudad de México, de Santiago, de Bogotá? ¿Cómo? ¿Cómo si no tenemos valores de referencia de comunidades ancestrales? Y realmente estos valores de referencia son los que permiten determinar los efectos de la ancestralidad en muchas patologías. Traía este estudio que publicamos, pero claramente esto se puede extender a muchas otras patologías. Bien, no me extenderé más para hablar de estos clústeres que me los quiero saltar, no son tan relevantes, y simplemente cerraré esta charla comentando cómo el estudio de las poblaciones suramericanas, pues claramente es un tema que está muy vigente y claro que valdría la pena seguir haciendo procesos continuados que mejoren nuestros tamaños de muestra, entrar en mucho más contacto con las comunidades, porque realmente lo que tienen que contarnos es muy valioso, entrar a utilizar variables más desde la ancestralidad que desde el mismo lugar de nacimiento. Dayana Suárez, con la que tuve oportunidad de trabajar su tesis de doctorado, nos va a mostrar cómo en muchas ocasiones cuando usábamos el lugar de nacimiento, pero después develábamos toda la ancestralidad, la persona tenía que clasificarse. Encontrábamos en la ciudad de Medellín una persona que íbamos a clasificar como andina, pero realmente su padre era de Barranquilla y sus abuelitos de San Andrés. Es decir, que si realmente no usáramos la demografía y la ancestralidad para la clasificación, lo hubiéramos clasificado como andino y por supuesto nos disminuye la calidad de la resolución de los análisis. Vamos a darle la palabra entonces de aquí en adelante a los otros expositores para que nos hablen ya de datos un poco más técnicos. Mucho de nuestros estudios entonces va a redundar en el bienestar de nuestra infancia y en el bienestar de nuestras poblaciones y por eso sería importante que siguiéramos teniendo presente nuestras comunidades indígenas para entender esas grandes urbes compuestas de muchas etnias. Esto es América. Algunas fotografías no aparecen en los títulos porque todas son mías y hacen parte pues de las diferentes travesías que hemos hecho con mi grupo de estudio de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Espero pues haber ilustrado un poco el enfoque que quisimos darle a este simposio y agradecerles su asistencia. El Instituto de Genética de la Universidad Nacional, por supuesto, nosotros somos un instituto que está trabajando mucho con comunidades y en el campo abierto. Y si alguien me quiere escribir y quiere acompañarnos a esas expediciones andinas, pues es bien recibido en nuestro grupo de investigación. Estamos para eso. Muchísimas gracias.